Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Una vez más, Dios le bendiga a cada uno. Qué hermoso es adorar a Dios, ¿verdad? Con gozo, con alegría, con disposición. Amén. Eso es algo de lo que nosotros, los creyentes en Cristo, ¿verdad? Vamos haciendo conforme vamos avanzando en el Señor, ¿verdad? Cada día tratamos de dar nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, que nuestra vida en el Señor cada día sea mejor. Esa es la vida, o debe ser, ¿verdad?, la vida de todo creyente. Amén. Y qué bueno, agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los que ya estamos aquí esta tarde, que hemos dejado los quehaceres, las ocupaciones, la hora de el descanso, por estar un momento en este lugar para adorar a Dios, ¿verdad?, juntos como iglesia, y también para escuchar y aprender la bendita palabra del Señor. Amén. En esta preciosa tarde, noche, vamos a abrir nuestras Biblias para dar comienzo esta tarde al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y el verso 17. Romanos capítulo 10 y el verso 17. Si usted trajo ahí su libreta o en qué anotar, hoy, ¿verdad?, vamos a continuar, como lo hablábamos el día domingo, con nuestra serie de mensajes hablando, ¿verdad?, de los deberes del cristiano, ¿verdad? El domingo hablábamos de algo muy importante, ¿verdad?, que es hacer firme nuestro llamamiento en el Señor. Y en esta tarde vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de que un cristiano debe crecer en su fe, madurar y dar fruto, ¿verdad? Ese es el propósito y el fin de todo creyente. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 10. Verso 17, puestos de pie como reverencia a la bendita palabra del Señor. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Incline su rostro y oramos. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Señor, creemos que tu Espíritu Santo ha estado en todo momento en cada uno de nosotros, y es por eso que estamos aquí, oh Dios. Te ruego en esta noche que tú uses mis labios, Señor. Me pongo en tus manos, que yo pueda hablar, Señor, solamente lo que tú, Dios mío, has dispuesto para que pueda hablar en esta tarde, y así podamos ser edificados por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento y vamos a mirar, ¿verdad? Vemos la palabra del Señor. Nos habla ahí en el verso que leíamos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra
de Dios. En una versión más clara, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Y en esta noche vamos a analizar en estos minutos, ¿verdad?, acerca de esa fe que produce, ¿verdad?, el oír la palabra del Señor. Una fe verdadera la fe verdadera, ¿verdad?, es la seguridad en quién, en Dios y en su palabra. Amén. Así que le decíamos, ¿verdad?, que el deber que hoy vamos a estar analizando es que un cristiano debe crecer en su fe, madurar y dar fruto. Amén. Y vamos a mirar, ¿verdad?, cómo es que nosotros, ¿verdad?, estamos todos relacionados con algo, ¿verdad? Cuando alguien emprende un negocio, la idea es que avance, ¿verdad? La idea es que crezca. Si sembramos una planta, la idea es que crezca, ¿verdad? Que llegue su tiempo de madurez y después empiece a producir un fruto, ¿verdad? Pero si no hay un inicio, pues no puede haber una continuidad, ¿verdad? Debemos entender también que nosotros como seres humanos, a veces, ¿verdad?, somos muy indisciplinados, ¿verdad? Y somos muy dados a empezar algo y a dejarlo a medias. Por una y por mil razones, ¿verdad? Porque alguien que siembra tal vez una dimensión grande de algún plantío y de repente pues se le acabó el recurso y bueno, puede que ahí lo deje, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En el Evangelio también muchas de las veces nosotros nos conformamos solamente con recibir a Cristo y empezar a disfrutar, a gozar de los beneficios de Él, ¿verdad? Y empezamos a vivir una fe que no es la correcta, ¿verdad? Que no es la fe de la cual está hablando el apóstol aquí en el verso que leímos. Una fe que no está proviniendo de la palabra del Señor, sino es una fe que nosotros aprendimos o muchas de las veces ni siquiera la aprendimos, sino que nosotros pensamos que así es porque no tenemos el cuidado, ¿verdad?, de ir a la palabra y confrontar si lo que estamos haciendo verdaderamente es lo que la Biblia está diciendo. Y en esta tarde, antes de mirar, ¿verdad?, lo que es esa fe verdadera, la que le agrada a Dios, la que proviene de Dios, vamos a mirar un poquito qué es lo contrario, ¿verdad? Hay una fe que no es verdadera. Y eso, ¿verdad? No lo digo yo, sino la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque encontramos aquí en Romanos y más adelante vamos a ir a Hebreos, ¿verdad? Donde, ¿qué es la fe verdaderamente? La fe verdadera. Y una de la fe que no es verdadera es una fe ocasional. Una fe ocasional, y eso es confiar en Dios en situaciones difíciles de nuestra vida. Cuando de repente usted ve que hay personas, incluso cristianos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de cristianos, de nuevos que han aceptado a Cristo y de repente viven como quieren, pero llega una situación que los confronta, una situación difícil, y lo que hacen es empezar
a pedirle al Señor que Dios les ayude a salir de esa situación, sea financieramente, sea de enfermedad, o sea porque van a hacer algunas cosas, ¿verdad? Son situaciones difíciles y ahí empiezan a confiar en Dios. Entonces, esa fe no es la que a Dios le agrada. Esa fe no es verdadera. ¿Por qué? Porque este individuo, ¿verdad?, que viva de esta manera, más adelante, si llega a obtener los resultados que espera, pues va a abandonar el camino de nuevo. ¿Por qué? Porque su fe no es verdadera. Hay otra fe que es una fe natural. Y esa fe natural, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado escuchar personas que son muy positivas, ¿verdad? Muy optimistas y entre comillas, aunque no están en Cristo, confían en Dios. Y para ellos todo es, no, si vamos a poder, sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Aún en el Evangelio hay personas de esta manera, hermanos de esta manera, que están, que no es verdaderamente una fe que confían en el Señor, sino que es una fe natural, ¿verdad? De deseo de vivir bien, de una actitud de estar mejor cada día. Y hay otra fe, ¿verdad?, que es una fe intelectual. La fe de ese tipo de personas que muy preparadas secularmente y muy respetuosas a veces dicen, no, sí, yo creo en Dios, no. Hay un Dios grande, con mucho respeto se dirigen a Dios, pero ellos solamente lo tienen así, ¿verdad? Muy por encima, confían en lo que han logrado con sus propias fuerzas. Y ahí, ¿verdad? La Biblia muestra un caso, ¿verdad? De alguien que podía estar haciendo esto. Y mire, ahí en Santiago, capítulo 4, rápidamente, por ahí Santiago, capítulo 4, el verso 13. Solo vamos a leer el verso 13 y 14. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal y cual y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad?, que son muy positivas y piensan que van a poder, hacen planes, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, quien tiene la última palabra es Dios. Y entonces vemos que esa no es que sean personas que tienen mucha fe, sino son personas que tienen una fe natural y están pensando, ¿verdad?, vivir de una manera, pues, mejorando siempre con la propia fuerza que ellos han obtenido. Y hay otra fe, ¿verdad?, que es una fe falsa, que solamente se basa en creencias, ¿verdad?, en dioses falsos, en milagros nunca realizados y así, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos tipos, entre comillas, de fe. Por eso estamos viendo este tipo de fe que no es verdadera. Para ahorita, ¿verdad?, vamos a ver lo que es la fe verdadera, la fe que debe vivir todo cristiano. Y vamos a mirar lo que nos dice el escritor a los hebreos.
en el capítulo 11. Ahí vamos a mirar lo que nos dice el verso 1 primeramente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mire lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan, ¿verdad? Dice que es necesario, y algo que es necesario, ¿verdad? Es que debemos hacerlo. Por eso estamos hablando, ¿verdad? De que esta fe, ¿verdad? Es un deber de cada cristiano que crezca en su fe, que madure y luego que dé fruto. Ese debe ser, hermanos, nuestro pensamiento todos los días, ¿verdad? Mirar dónde está puesta mi fe, si estoy viviendo, ¿verdad? De la fe que es la que a Dios le agrada. Ahí donde leíamos, ¿verdad? En en Romanos 10, 17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que usted y yo necesitamos no es una fe, ¿verdad?, para un rato. Es una fe que no es ocasional, sino es una fe que no se va a basar, ¿verdad?, en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas, ¿sí? Por eso es que a veces, ¿verdad?, me ha tocado escuchar, ¿verdad?, a alguien que recibe un milagro y se alegra, y qué bueno, ¿verdad? Pero se empieza a comparar, ¿verdad?, como aquellos que no obtienen estos milagros, ¿verdad?, que solamente usan los médicos, y mencionando este texto, ¿verdad?, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que se va al médico no tiene fe y es imposible que esté agradando a Dios. Cuando la palabra del Señor nos está hablando, ¿verdad?, que esta fe de la que nos habla Hebreos es una fe que es para lo eterno. No es para obtener cosas terrenales, ni es para que nosotros seamos beneficiados terrenalmente, aunque vamos a mirar por medio de la palabra que sí somos beneficiados, ¿verdad? Pero principalmente nosotros debemos saber que esta fe, ¿verdad?, solo proviene de la palabra de Dios, y ya lo miramos ahí en Romanos, ¿verdad?, 10, 17, dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y esta fe, ¿verdad?, tiene un proceso,
proceso, porque primero se cree, ¿verdad? Romanos 10, ahí unos versos más atrás, en el verso 10, mire lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie que no tenga fe, ¿verdad?, va a creer en Cristo. ¿Y quién es el que da la fe? Es Dios, ¿verdad? Él es el que ha puesto esa fe en nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. De otra manera, no habría cómo nosotros hubiéramos podido llegar a Él si Él no hubiera puesto esa fe en nosotros. También dice que esta fe tiene un proceso, porque primero se cree con el corazón y se confiesa con la boca. También en Corintios 4:13 vamos a mirar qué nos dice. Segunda de Corintios 4:13. Si alguien lo tiene por ahí. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué dice? Hablamos, ¿verdad? Por eso es que primero, ¿verdad?, se cree, se confiesa, y primero se cree y después, ¿verdad?, se confiesa. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Y mire el ejemplo que nos muestra el apóstol Pablo ahí en Romanos 4. Romanos capítulo 4, en el verso 18, hablando, ¿verdad?, del ejemplo de Abraham. Dice que no miró la circunstancia en la que él estaba, sino creyó en Dios. Vamos a ver qué dice. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a obtener de la palabra del Señor. Cuando nosotros se nos está, ¿verdad?, demandando, que es un deber como cristianos, que nuestra fe debe ir creciendo cada día, donde nosotros vamos a recurrir, ¿verdad?, es a la palabra del Señor, para que ella nos muestre hacia dónde nosotros vamos a ir. Porque de otra manera, hermanos, si no, nosotros vamos a jalar para otro lado. Por naturaleza, siempre nosotros como humanos tendemos a desviarnos del propósito de Dios. Porque a veces es más fácil vivir de la manera que nosotros pensamos que vivir de la manera que Dios nos está pidiendo por medio de su palabra. Y vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a continuar mirando que lo que por medio de la palabra encontramos, que la fe no es para recibir cosas en esta tierra. Eso nosotros debemos tenerlo muy en claro, para que nosotros, cuando vengan los
momentos difíciles de aflicción, no empecemos a tambalear o no empecemos a desanimarnos. No sé si a usted le ha tocado mirar, pero a nosotros nos ha tocado mirar. Cada que alguien, ¿verdad?, tiene algún problema, siempre piensa que tal vez Dios ya lo abandonó. O que tal vez está pasando esa situación porque no sabe si Dios está con él. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, hemos entendido que si no sentimos a Dios cerca de nosotros es porque no está. Y la palabra del Señor nos enseña que aunque muchas veces no sientamos, ¿verdad?, que Dios está ahí, Él nunca, por medio de su palabra nosotros encontramos que nunca nos va a abandonar. Y es eso lo que nos hace cada día estar más firmes, ¿verdad?, estar creciendo. Jesús, ahí en San Mateo 17, primero en el 13, ¿verdad?, habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Y por qué Jesús haría, ¿verdad?, semejanza de algo tan pequeño? Porque esa semilla tan pequeña viene a ser el árbol más grande en el bosque. Pero no nació grande, ¿verdad? Es tan pequeña, pero va creciendo. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros por medio de su palabra, nuestra fe se vaya fortaleciendo cada día, porque tal vez a estos momentos no han venido situaciones que nos confronten, ¿verdad? Como aquellos hombres de los que habla la Biblia, que tuvieron que dar su vida y no negaron su fe. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en lo que iban a obtener aquí en la tierra. Qué bueno, ¿verdad? Obtener cosas buenas aquí, pero que provengan de parte de Dios y no sea que nosotros, ¿verdad?, estamos viendo tras ellas. Estos personajes de los que habla la Biblia entregaron su vida porque ellos sabían que en esta tierra no iba a haber nada, que Dios les había prometido algo eterno y en eso tenían puesta su fe. Es lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros, que nuestra fe no esté basada en las cosas terrenales ni en lo que podemos obtener. Que no, si el Señor, ¿verdad?, está haciendo milagros en nuestra vida, que le demos gracias, pero que no nos agarremos de eso, ¿verdad?, para nosotros decir que tenemos una fe tan grande, porque esas son promesas de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo el verso 8 del capítulo 11. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba lo mismo que usted y yo estamos esperando. Porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, que nadie de aquellos hombres ha sido, ya ha sido coronado, sino hasta que se llegue el momento, ¿verdad?, donde todos vamos a ser coronados por el Señor. Ellos están esperando el tiempo de Dios y nosotros debemos tomar estos ejemplos para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, cada día vaya creciendo y podamos ir dando esos frutos que el Señor ha preparado ya para que nosotros los hagamos. ¿Sí? Ahí en Efesios capítulo 2 y el verso 10 por ahí dice que Él
preparó esas obras, ¿verdad?, de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que todo lo que usted y yo podamos hacer a lo largo de nuestro caminar como cristianos, no es porque nosotros logramos hacerlo por nuestra propia fuerza, no. Dios ya lo había preparado de antemano para que nosotros lo hiciéramos. Y solo lo vamos a lograr hacer cuando caminemos, ¿verdad?, siguiendo sus mandamientos, sus consejos por medio de su palabra. De otra manera puede que nosotros no logremos hacer lo que el Señor esperaba que nosotros hiciéramos. No porque Él se haya equivocado, ¿verdad?, porque Él no se equivoca, sino porque muchas de las veces, como le decía al principio, como seres humanos, ¿verdad?, nos cuesta ser disciplinados, nos cuesta apegarnos a algo, ¿verdad?, que sabemos que nos va a beneficiar, ¿verdad?, en nuestra vida futura, pero nos cuesta tomar tiempo cada día para estar en comunión con el Señor, y sabemos que el Señor lo demanda de nosotros, pero nos cuesta todavía hacerlo. Y vamos a seguir mirando lo que nos habla el verso 22. Mire cómo dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él sabía, él confiaba en lo que Dios había prometido y sabía que Dios lo iba a cumplir, y él lo cumplió. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Es por eso que nosotros debemos agarrarnos de ella en todo momento. Su palabra debe ser lo que nosotros debemos tener como primer lugar para que nosotros vayamos siendo, ¿verdad?, esa fe pueda ir creciendo, así como ese árbol, ¿verdad?, de la semilla de mostaza, que va creciendo hasta llegar a ser el más grande. Y en el Mateo 17:20, por ahí dice que si tuvieres fe, dice, tan solo como ese grano de mostaza, le pudieras decir a la montaña, quítate de aquí y ponte para allá. ¿Se imagina de qué tamaño será la fe que nosotros tenemos a estos tiempos? ¿Será que tenemos, ¿verdad?, una fe que está creciendo y que tal vez ya está dando frutos, o todavía vamos en ese proceso? 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En ese galardón que todavía está esperando. Hermanos, tantos ejemplos que nosotros tenemos en esta palabra tan preciosa. Por eso es que el capítulo 12, mire cómo inicia, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo tantos ejemplos de donde nosotros podemos fijarnos, ¿verdad?, y darnos cuenta que la fe que proviene de la palabra del Señor, la fe que a Dios le agrada, es esa fe que trasciende, ¿verdad?, que está no esperando las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Esa promesa de salvación, Dios ha dicho por medio de su palabra
que desde que creímos, ¿verdad?, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros debemos creer esta palabra y agarrarnos de ella, y eso nos va a ir fortaleciendo cada día, y cada día vamos nosotros a crecer, ¿verdad? Nuestra fe va a seguir creciendo y va a empezar a fructificar. Amén. Ahí en el Salmo 1:3, Salmo capítulo 1 y verso 3, un texto tal vez muy conocido por todos, y tal vez usted se lo sabe de memoria. Desde el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, haciendo énfasis, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y luego dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Todo lo que hace prosperará. A ese nivel debemos nosotros cada día, ¿verdad?, disponernos para prepararnos y poder llegar a estar en ese nivel. Ahí en Jeremías 17, verso 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está plantado junto a las corrientes de agua. Y esas corrientes de agua, ¿verdad?, provienen solamente de Dios. Él es en donde nuestra fe debe estar fundada. Y quiero que vayamos ahí en Primera de Juan, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo esta fe que está creciendo, ¿verdad?, y ya está madurando, una fe verdadera, nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y es así como nosotros vamos a dar frutos. En la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí encontramos sus promesas. También entendemos que nuestra confianza está en Él, y solamente en Él. No puede estar nuestra confianza en otras cosas, sino solamente en Dios. Y también, ¿verdad?, en la palabra de Dios comprendemos que en las dificultades podemos esperar en Dios, por medio de la fe, ¿verdad? Confiando ahí, si usted tiene que anotar, Santiago capítulo 1 y verso 3. Santiago capítulo 1, verso 3 y 4. Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También, ¿verdad?, cuando la fe verdadera está actuando
en nuestra vida podemos nosotros pedir como el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros pidamos y podemos pedir la promesa bajo la dirección de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Mire lo que dice. Es por eso que le decía al principio que cuando nosotros entendemos de la manera que actúa la fe, ¿verdad? No vamos pidiendo los beneficios, sino vamos tratando de seguir la voluntad de Dios, y cuando seguimos su voluntad, Él responde por medio de su palabra. Por 1 Juan capítulo 5 y el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa debe ser nuestra seguridad, y tratar de que cada día nuestra fe se vaya fortaleciendo cada día en las promesas que están en su palabra, para que nosotros no vayamos siguiendo, ¿verdad?, o buscando la fe que tal vez no sea la correcta, la que a Dios le agrada. Dice que, como dice ahí en Hebreos, donde leímos, recuerda el texto 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un deber, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él va a traer una recompensa a cada uno, y eso lo debemos nosotros tener bien en claro, para que cada día nos esforcemos no por ganar algo, sino por dejar, por vencer esta carne que no quiere, ¿verdad? No quiere seguir la voluntad de Dios. Nos cuesta muchas veces disciplinarnos, ¿verdad?, a escudriñar su palabra, a estudiar su palabra, a pegarnos, a preocuparnos por mirar qué es lo que Dios está demandando de mí como cristiano. Es un deber que usted y yo, ¿verdad?, nos preocupemos, que nuestra fe vaya creciendo en el Señor cada día, y que vaya madurando y dando fruto. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros, y debemos nosotros estar seguros de lo que hemos creído. Que nada, ninguna circunstancia nos haga dudar, por muy fuerte que sea, sino que nosotros sigamos confiando que si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Póngase sobre sus pies en esta tarde, noche, y vamos a darle gracias a Dios que Él nos ayude cada día. Ciertamente, como humanos, nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo que a veces prefiere dormir otro rato, ¿verdad?, que levantarse y doblar las rodillas. Estamos en este cuerpo que cada que vamos a leer la palabra de Dios nos agarra sueño. Pero cuando entendemos que si no estamos haciendo lo que Dios nos demanda por medio de su palabra, es porque tal vez nuestra fe
no está fortalecida en el Señor. Pero pidamos que cada día Él nos ayude a fortalecernos en su palabra, que nosotros podamos vivir para agradarle a Él, que podamos vivir para crecer cada día y poder vivir de la manera que Él nos manda por medio de su palabra. Cuando habla de que nosotros debemos dar fruto, es porque debemos estar viviendo conforme al carácter que Él nos dejó como ejemplo. Señor, en esta preciosa noche, gracias